ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Seguimos, avanzamos en este ADN Hoy, 8 de la mañana con 9 minutos. Mauricio, estamos en el estudio con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, para conversar de muchísimos temas. Ministro, gracias por venir, bienvenido. A ustedes, Paula, Mauricio, muchas gracias por convidarme a conversar hoy en la mañana. Estoy muy contento de compartir con los auditores de ADN. Oiga, ayer estuvo en un encuentro con exministros de Justicia, pero también estuvo con el ministro Arrau, ayer ministro de Obras Públicas. ¿Nos estaban poniendo de acuerdo ahí entre Justicia y hoy Seguridad? No, efectivamente tuvimos esas dos reuniones y con el ministro Arrau nos une que en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas analizamos todo lo que es el plan de estructura carcelaria. Y por lo tanto ayer nos juntamos con los equipos del Ministerio de Obras Públicas y con el equipo del Ministerio de Justicia de infraestructura carcelaria, precisamente para ver cómo estamos avanzando y cuáles son los siguientes planes. Oiga, ¿cómo toma el cambio de gabinete? Yo quiero agradecerle a las ministras. Soy testigo del esfuerzo que cada uno de nosotros despliega en este trabajo, así que agradecerles por su valentía, por su arrojo, por su generosidad. Y el resto son, como usted comprenderá, decisiones que toma el presidente, que como señaló ayer, con sentido de urgencia, ¿no es cierto?, para seguir avanzando en esto que ha sido un desafío en que llevamos solamente 2 meses. Ministro, y vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con su cartera, pero es ineludible. Ayer fue el cambio de gabinete y a última hora, además, usted menciona cualidades de las ministras y en ninguna está la gestión, o en ninguna está su trabajo estos 2 meses, que imaginamos es parte de la evaluación que también hace el presidente Kast para sacarlas de los ministerios. Sí, de verdad que yo no estoy en esa decisión que toma el presidente, por lo tanto ignoro qué fue lo que ponderó. A mí lo dije públicamente en una oportunidad, creo que Mara Cedini lo hizo muy bien como vocera, y en lo que a mí me tocaba compartir con la ministra Steiner, que era en el Comité de Seguridad y en aspectos de orden normativo, tuve una excelente relación y trabajo con ella en ambas cosas, así que tengo la mejor impresión. ¿Lo hizo bien? Yo encuentro que lo hizo bien y en el Comité de Seguridad las cifras que ella daba todos los lunes eran realmente muy buenas. ¿Y qué falló? ¿La comunicación solamente? Yo creo que es una cuestión que le corresponde al presidente de la República evaluar. Él la evaluó y no me corresponde a mí como ministro sectorial. Rabat, y sobre Martín Arrau, porque asume una de las carteras muy probablemente de las más importantes si uno toma en cuenta las promesas del presidente José Antonio Kast o de los énfasis que ha puesto el presidente José Antonio Kast, y hay quienes cuestionan su expertise en materia de seguridad. Ponen sobre la mesa de su currículum que fue intendente de Ñuble, por ejemplo, y lo identifican más con alguien gestor que un experto en seguridad. Sí, yo lo que puedo señalar es lo que le ofrecí ayer al ministro Arrau, que es toda la colaboración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el nuevo desafío que asume. Nosotros con el Ministerio de Seguridad tenemos una fuerte ligazón en 2 aspectos. El primero es de orden normativo, trabajamos mucho en la preparación y en la discusión parlamentaria de diversos proyectos de ley. Y en segundo lugar, estamos actualmente trabajando fuerte con el traspaso que hay que hacer, ¿no es cierto?, de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Y por lo tanto lo que le ofrecí al ministro Arrau es precisamente la colaboración institucional de todo el Ministerio de Justicia. Sí, una última consulta sobre esto, ministro Rabat. Tanto la ministra Steiner como la exministra Cedini salen cuestionadas por temas comunicacionales, digamos, por la forma en que comunicaban, por las falencias en comunicaciones. Usted, que al igual que varios otros miembros del gabinete, vienen desde el sector privado, digamos, vienen desde áreas donde no estaban muy habituados, muy acostumbrados a esto mismo, digamos, a estas entrevistas. ¿Cuán relevante se ha transformado el saber comunicar, el poder comunicar, el responder a las consultas de los periodistas, a estas entrevistas, para su gestión, para la evaluación, en definitiva, del trabajo político? Sí, en lo personal ha sido un mundo nuevo a descubrir. He tratado, ¿no es cierto?, de hacerlo bien. Tengo un muy buen jefe de prensa, un muy buen equipo comunicacional que me han enseñado a enfrentar las comunicaciones. Le voy a contar una infidencia. Yo tampoco tenía redes sociales, no tenía tampoco Instagram, y son temas que he debido aprender y que creo que efectivamente nosotros en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenemos el deber de comunicarle a la ciudadanía las cosas buenas que hacemos, el trabajo que realizamos cada día, porque al final estamos al servicio de ellos. Usted es parte de los ministros que no pertenece a partidos, y eso se ha visto por algunos como una debilidad, por los mismos partidos de la derecha más tradicional, si usted quiere. ¿Es para usted una debilidad? Yo creo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un ministerio altamente técnico, en donde el aspecto normativo
normativo muy relevante y por lo tanto he tenido una muy buena relación con los miembros de las comisiones de Constitución, de Legislación y Justicia del Senado y la Cámara de Diputados. Me sentí muy acogido tanto por el oficialismo como por la oposición, sin necesidad de pertenecer a un partido político, así que no he visto ahí que haya ningún problema. Ya, vamos a sus materias. El Ministerio de Justicia todavía depende, digamos, el área de Gendarmería. Entiendo que fue uno de los temas que ayer abordó con los exministros de Justicia con quienes se juntó por más de 2 horas. Y hay una serie de dudas, de cuestionamientos respecto de lo que por ahora sigue ocurriendo, digamos, bajo su dependencia. Por de pronto, ¿qué va a pasar con Punta Peuco? A ver, la verdad nosotros... aquí hay que tener algo bastante claro. Nosotros respetamos mucho las competencias que tiene cada uno de los funcionarios dentro de la administración del Estado. La segregación y la forma como se deriva a personas privadas de libertad a distintos penales corresponde al director de Gendarmería. Bien, y por lo tanto, nosotros nos parece que es él quien debe determinar, por razones que él estimará el caso, de seguridad, de dignidad, qué sé yo, quiénes van a estar en cada uno de los penales. Ya, pero él podrá recibir ciertas directrices. Yo creo que el director de Gendarmería, ¿no es cierto?, va a cumplir con lo que le establece el reglamento y él verá, ¿no es cierto?, conforme a su experiencia y conforme a las necesidades de cada uno de los penales, de qué manera van a integrarse cada uno de ellos. Ministro, pero aquí hay una definición que ha planteado el presidente de la República, el presidente José Antonio Kast, el que vuelve a instalar la posibilidad de revertir el cambio en la composición del penal que hizo el expresidente Gabriel Boric. ¿Eso va a ser así? ¿Va a volver a ser un penal segregado o especial, según muchos, para personas que han violado, por ejemplo, los derechos humanos? Yo creo que lo que el presidente de la República señaló es que aquí no pueden tomarse decisiones que estén cargadas con la ideología. Y lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con el gobierno del presidente Boric fue una decisión ideológica, puesto que con la finalidad, ¿no es cierto?, de incorporar nuevas personas a Punta Peuco, a Tiltil, ¿no es cierto?, se desvió cuál era la finalidad que él mismo tenía. ¿Por qué revertir esa decisión no sería ideológico? Lo que pasa es que aquí lo que se está haciendo, lo que acabo de señalar, es que el director de Gendarmería, en conformidad con sus propias atribuciones, haga lo que ha hecho siempre, que es disponer quiénes van a los determinados penales, y en eso no hay una cuestión ideológica, sino que por el contrario, lo que hay es el respeto a las funciones y atribuciones que tiene cada funcionario. ¿Corresponde segregar presos? O sea, sí, es una necesidad. Es una necesidad. ¿Ese tipo de presos? Es que también hay una carta muy interesante del exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, hace unos días en el diario El Mercurio, en donde apuntó cuál era el origen que tenía ese penal. Y esa carta, ¿no es cierto?, y recordando lo que fue el establecimiento de ese penal y las dificultades que tuvo el establecimiento de ese penal, demuestra que siempre es necesario segregar. ¿Usted cree entonces que Punta Peuco debe volver a ser una cárcel para personas de edad avanzada que estén cumpliendo condenas por violación a los derechos humanos? Quiero ser súper sincero con la respuesta. Yo creo que el director de Gendarmería, en conformidad con las atribuciones que le confiere la ley, va a adoptar las mejores decisiones en cada uno de los penales que le corresponde administrar. Ministro, hace unos días murió Óscar Alfonso Potlech, un condenado por derechos humanos, y su muerte en prisión generó la respuesta, entre otros, del Partido Nacional Libertario, que está pidiendo derechamente la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos bajo su dependencia. ¿Qué se le responde al PNL? Me parece que es bastante injusta la crítica. El subsecretario Mira ha hecho una gran labor, porque nosotros, Mauricio, nos encontramos al asumir el gobierno con una realidad. La Subsecretaría de Derechos Humanos tiene una mirada unilateral de los derechos humanos y nosotros nos hemos propuesto romper ese clivaje, y nosotros debemos entender los derechos humanos como el respeto esencial de los derechos fundamentales de cada una de las personas. Perdón, ¿y cuál sería la mirada unilateral? La mirada unilateral es que se ha caracterizado, ¿no es cierto?, la visión que hemos tenido sobre los derechos humanos solamente como aquella relativa, ¿no es cierto?, a la violencia que agentes del Estado pueden ejercer respecto de las personas. ¿Pero es que no es esa la vulneración de derechos humanos? Mauricio, lo que ocurre es que los derechos humanos son más amplios, y entonces el subsecretario Mira ha hecho una labor encomiable en todo lo que se refiere, por ejemplo, a la situación de las mujeres privadas de libertad, a todo lo que se relaciona con los niños, a todo lo que se relaciona con el adulto mayor, y además con lo que es, ¿no es cierto?, el respeto a la memoria histórica. Entonces, me parece injusto cuando una mirada de un aspecto general, ¿no es cierto?, genera esa crítica. ¿Pero dónde está la injusticia en la petición del Partido Nacional Libertario en que quiere que salga Mira, o en el fondo de lo que plantea, que es cuestionar que este gobierno haya dejado, como otros que lo antecedieron, que Potlech, que fue nada menos que exfiscal militar condenado por violación de los derechos humanos y asesinato, haya muerto en la cárcel?
Es injusto, desde luego, porque no le corresponde, ¿no es cierto?, al subsecretario Mira pronunciarse sobre los indultos, y en segundo lugar, porque el subsecretario Mira ha hecho un muy buen trabajo en la labor que ha desarrollado como subsecretario. ¿Y qué va a pasar con esos indultos, ministro? ¿Se va a avanzar? El presidente el otro día hacía una aclaración y él decía: yo nunca dije que iba a indultar a todo el mundo, que voy a usar mi facultad. ¿Por dónde se va a avanzar en esta materia? Por ejemplo, en el caso de los violadores a los derechos humanos, que hoy día se reclama, están presos de avanzada edad. Ayer el ministro de Defensa decía viejitos gagá. Sí, yo creo que acá, si uno analiza, ¿no es cierto?, lo que han sido las declaraciones que ha afectado al presidente de la República, como lo que ha afectado yo, se ha establecido, ¿no es cierto?, una cuestión que es bastante importante. En primer lugar, los indultos se van a analizar en su mérito, cada caso, y en conformidad a los antecedentes que arroje el respectivo expediente. Y yo creo que eso se reiteró muy claramente por el presidente de la República hace unos días. Es precisamente la política que hemos implementado también en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ya, pero eso, a partir particularmente de la muerte de Podlech, recordemos, detenido en Colina 1, él estaba condenado por secuestro calificado durante la dictadura, él muere a los 90 años, privado de libertad. ¿Esa situación en particular no le pone presión? Yo creo, el propio presidente republicano reconoce a partir de esto inquietud de su sector respecto del tema de los indultos. Sí, yo creo que no puede haber inquietud cuando lo que se responde, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es que se va a respetar la Constitución y la ley. ¿Ya? Y eso es una garantía suficiente para todos los ciudadanos, que cada uno que efectúe una petición de indulto se va a analizar en su mérito, caso a caso, y conforme a los antecedentes que arroje el respectivo proceso. ¿Pero hay premura? Es que la premura es una palabra mal entendida, porque el Estado tiene premura porque tiene principios como el de eficiencia, ¿no es cierto?, que nos obliga a actuar con premura. Y eso es lo que hacemos en cada una de las peticiones que llegan al Ministerio de Justicia, actuar con la mayor premura posible. Claro, lo que pasa es que de pronto desde ahí viene la inquietud de los partidos, de partidos como el Nacional Libertario y el propio Partido Republicano, a que este gobierno no actúe igual, y esto en propias palabras de ellos, que los gobiernos anteriores, digamos, que no deje pasar más tiempo para que este tipo de personas que ellos mencionan mueran en la cárcel en las condiciones que ellos describen, digamos. Yo lo que le respondo, perdón que sea lo mismo, yo la respuesta para eso es que vamos a actuar con la premura, con la eficiencia necesaria para responder cuando corresponda cada uno de los requerimientos que nos efectúen y ajustado a la Constitución y a la ley. Ministro Fernando Rabat, un poco antes que ustedes asumieran en el gobierno, el Senado, el Congreso, avanzó en un proyecto de conmutación de penas, que en ese minuto Gendarmería dio cuenta podría beneficiar a casi 3.000 reos, que no eran solo violadores a los derechos humanos con la gravedad que eso ya reviste, sino también eran homicidas, eran violadores, eran abusadores. El presidente Kast en su momento habló de ese tema y decía que no es un indulto ni una liberación. ¿Usted es de la misma idea? ¿A usted le gustaría que ese proyecto que conmuta penas a estas personas que yo le pongo sobre la mesa avance en el Congreso? Yo creo que ese proyecto no va a avanzar en el Congreso, no está dentro de la carpeta de proyectos en análisis del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y básicamente una razón bastante técnica, fue objeto de 500, 600 indicaciones, entonces la matriz de ese proyecto quedó bastante desfigurada y por lo tanto dentro del Ministerio no vemos que haya alguna razón para apurar la discusión. ¿No les interesa tampoco avanzar en paralelo en conmutar penas más allá de los indultos y la facultad presidencial? Nos parece que con lo que hay hoy día en el ordenamiento jurídico es suficiente en este momento para abordar esas materias. Ministro Rabat, desde su ejercicio como abogado privado, digamos, durante muchos años, y hoy como ministro de Justicia y Derechos Humanos, ¿qué visión tiene respecto del trabajo de los notarios? ¿Le parece que están haciendo un buen trabajo? Claro, lo que hace que... Yo sé que siempre puede haber... No, si lo hace que usted me pregunta sobre la base de mi ejercicio profesional y me tocó trabajar siempre con muy buenos notarios, pero entiendo que el problema no es el mío, sino que el problema, ¿no es cierto?, está en que la gente, ¿no es cierto?, ha tenido muy mala experiencia con notarios y ha habido también algunos antecedentes públicos relacionados con problemas de suplantación de personas, que son precisamente cuestiones de la esencia, ¿no es cierto?, del trabajo notarial. Pero yo creo que lo relevante acá es que está en ejercicio, ¿no es cierto?, está en vigencia una ley que atiende a dos cuestiones que son fundamentales. Primero, al origen del nombramiento del notario. Existió ahí, ¿no es cierto?, situaciones de inhabilidades, de parentesco, de relaciones familiares que pesaron algunas veces en los nombramientos de los notarios. Y lo segundo también es que la ley es bastante más exigente hoy día con el ejercicio del cargo notario, incluso también facultó al CERNAC, ¿no es cierto?, para recibir denuncias y poder actuar en consecuencia. Sí, se suma esto
los conservadores de bienes raíces, digamos. Y los Recordemos archiveros que el año pasado, en septiembre, se promulgó la reforma al sistema notarial y registral que está rigiendo, hay una serie de plazos. ¿Por de pronto a usted le parece correcto, digamos, que a los 75 años ya dejen su actividad? Mira, hay un recurso de protección que interpusieron los conservadores y algunos notarios en contra del Ministerio de Justicia y de mi persona en particular. Claro. Sí, de hecho están acusando una vulneración constitucional, digamos. Está pendiente, ¿no es cierto? Y por lo tanto prefiero no hacer una referencia sobre esa causa que se encuentra pendiente y en que el Ministerio está representado por el Consejo de Defensa del Estado. Ministro, otro de los temas y en el contexto en el que usted asume es una crisis derechamente en el Poder Judicial, con índices de confianza ciudadana más bajos que nunca antes en la historia, con ministros de la Corte Suprema removidos por sus pares o removidos a través de acusaciones constitucionales en el Congreso. Una ex ministra de la Corte Suprema, sin ir más lejos, Ángela Vivanco, que está recluida cumpliendo prisión preventiva. La respuesta política en su momento a esta crisis que se originó de alguna manera con el caso Audio fue el proyecto que habla del sistema de nombramientos que presenta el gobierno del expresidente Gabriel Boric, y en eso, en 4 años o en 3 años, no pasó nada. ¿Cómo lo va a mover el gobierno? Porque entiendo que usted además tampoco está de acuerdo con tener un consejo de nombramientos, que usted está de acuerdo en que se mantenga la participación de los 3 poderes del Estado. ¿Cómo entra el gobierno a ponerle bordes a la crisis del Poder Judicial? Lo primero, Paula, es que su diagnóstico no puede ser más correcto. Tenemos una crisis importante en el Poder Judicial y ha vivido 2 años, ¿no es cierto?, que la presidenta Archevesi ha calificado varias veces como vergonzoso, ¿no es cierto? A nosotros nos parece que efectivamente hay 2 aspectos que debemos tomar. En primer lugar, hay una cuestión de orden de la generación, ¿no es cierto?, de la integración tanto de la Corte Suprema como de los demás jueces y ministros de las Cortes de Apelaciones, y otro que también afecta en la evaluación que la gente tiene de los jueces es relacionado con los procedimientos actualmente existentes. En cuanto a lo primero, nosotros ingresamos indicaciones al Congreso para el proyecto de ley que estaba en curso, puesto que nos parece que la idea del Consejo de la Magistratura o del Consejo de Nombramiento no soluciona el problema. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la experiencia comparada indica que en muchos casos, como ha ocurrido, por ejemplo, en Italia, en España, termina de todas maneras cooptándose o politizándose ese consejo. Y entonces nosotros hacemos una distinción. En primer lugar, respecto de los ministros de la Corte Suprema, queremos acotar los plazos. Queremos llevar esto a una discusión que sea rápida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y si esto no se logra, ¿no es cierto?, vamos a ir a un sistema que suena disruptivo, pero no lo es por lo que voy a explicar, de sorteo de los miembros de la quina. En la quina se va a formar sobre la base del mérito, ¿no es cierto?, y de una forma objetiva. Pero espere, ¿la quina igual se la presenta el Poder Judicial al presidente de la República? La quina la va a presentar la excelentísima Corte Suprema sobre la base de antecedentes objetivos, mediante una resolución fundada. Cada voto va a tener que ser objetivos, fundado. Currículum, trayectoria, dónde ha estado el juez, que es muy importante. El juez tiene que hacer carrera como titular en comunas que no sean asiento de Corte de Apelaciones, porque eso va generándole una experiencia que es indispensable. Y entonces, una vez que, si es que no existe acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que va a ocurrir, si es que el Senado de la República rechaza el nombramiento del presidente, es que va a haber un sorteo. El sorteo no es algo extraño a la designación de los jueces. Se acaba, por ejemplo, de constituir toda la Comisión de Ética del Poder Judicial mediante sorteo. Salieron elegidos 2 ministros de Corte más 2 jueces del total. El TRICEL, el Tribunal Calificador de Elecciones, se integra por sorteo, y nos parece que esto, ¿no es cierto?, lleva a tener rápidamente integrada la correspondiente vacante de la Corte Suprema. Y el segundo aspecto, que creo que es fundamental, es mejorar los procedimientos, porque las personas también pierden confianza en las instituciones cuando se demoran años en resolver sus problemas. Y por eso tenemos un trabajo paralelo. Vamos a dar curso a una reforma muy esperada por el sistema, que es la llamada reforma procesal civil, que busca agilizar la judicatura, y en segundo lugar vamos también a plantear algunas mejoras inmediatas al sistema. La ministra Archevesi, ya que la mencionaba, perdona Mauricio, en su discurso inaugural de este año, daba cuenta también de la percepción ciudadana como que hay justicia para ricos y para pobres como uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema. ¿Cómo se hace cargo desde el ministerio, ¿no? Sí. Cuando la prisión preventiva de hombres poderosos como Luis Hermosilla se ha convertido de alguna manera como en el consuelo para esa ciudadanía que nunca ve castigos en casos como ese? O las famosas clases de ética. No estoy de acuerdo con su afirmación. ¿Con cuál?
con la que dijo recientemente. A mí no me parece que haya una justicia para ricos y para pobres. Lo planteó la ministra Echevesi. Yo no recuerdo eso en el discurso de la presidenta Echevesi. Sí, no lo estoy negando. No lo estoy negando, está Paula. bien. Lo que le quiero decir es lo siguiente, porque cuando usted hace esa afirmación, supone que los jueces fallan según quien sea la persona que tiene al frente. Y eso no es así. Es un asunto de percepción. Y la percepción no siempre responde a un hecho real. Por eso yo le estoy contestando que en mi experiencia los jueces no fallan conforme a quien tienen adelante. Los jueces fallan conforme al mérito del proceso aplicando la ley. Y eso quiero ser bastante riguroso. Los jueces lo que hacen es interpretar y aplicar la ley con independencia de quienes están al frente. Oiga, y eso es muy importante que la gente lo tenga claro. Y respecto al sistema de calificaciones en justicia, ministro, porque ocurre que varias de las personas que terminaron siendo sancionadas, terminaron vinculadas a causas de corrupción derechamente, venían de años de máxima calificación. Nadie se dio cuenta en todo este tiempo la cantidad de irregularidades, eventualmente de delitos que estaban cometiendo. Y por eso, precisamente, la reforma constitucional, ¿no es cierto?, lo que queremos es extremar ya los requisitos para llegar a esos cargos mediante un análisis pormenorizado, objetivo de las capacidades profesionales. Una cosa es llegar al cargo, pero otra cosa es cómo se ejerce ese cargo. Y en el sistema de calificaciones hay quienes consideran que acá algo no está funcionando bien desde el momento en que por años no se advirtió que aquí había miembros del Poder Judicial corruptos. Pero Mauricio, la propia Corte Suprema ha dado, ¿no es cierto?, un giro al respecto. Ya, por ejemplo, estableció una comisión de ética. ¿Basta con eso? Desde luego, para lo que usted me está señalando, claro que salir a enfrentar el problema que hoy día afecta a la judicatura con una comisión de ética es una señal muy fuerte. Fíjese que también estamos luchando porque detrás de cada caso de corrupción hay un abogado. Y entonces los abogados que no se encuentran colegiados no están sujetos al control ético. Y entonces le hemos planteado también al Congreso que es indispensable que los abogados seamos susceptibles de acciones de carácter éticos y correctivas. No puede ser que un abogado que cometa una infracción ética no quede sujeto a un control disciplinario. Ministro Rabat, no nos queda mucho tiempo, pero volviendo al tema de las cárceles, algo que ha estado muy contingente desde su ministerio, entiendo que confirmaron que el proyecto de Santiago 1 de la ampliación sí va a tener mitigaciones que no estaban contempladas en el proyecto original, que es parte de la molestia del alcalde Desbordes, que les ha dicho literalmente de todo. ¿Se juntó con el alcalde de Santiago definitivamente o no? Mire, no me he juntado con el alcalde Desbordes y encantado lo voy a hacer con él. Y con ¿qué le pareció la escalada de calificativos del alcalde? A mí creo que de verdad lo que hay que entender es que estamos con un problema carcelario evidente. Tenemos una sobrepoblación del 146%, que en algunos casos llega al 200%. Hay un plan carcelario, de estructura carcelaria del gobierno anterior, que aborda los años 2026 al 2030, y nosotros, precisamente ayer, con la conversación que teníamos con el ministro Rau, estábamos viendo de qué manera desarrollamos un proyecto carcelario que aborda unas 11.000 plazas nuevas, más iniciativas carcelarias con otras 9.000 plazas nuevas. Parte de este reordenamiento carcelario del que empezó a hablar el presidente Interior. Efectivamente. Bien. Entonces, lo que estamos haciendo es abordar un problema real, existente y que urge hacerlo. Y por lo tanto, la idea es que todos pensemos en el bien común. Y el bien común supone abordar toda esta materia, ¿no es cierto?, mirando el bien de Chile. Como siempre, quedaron varias preguntas pendientes, ministro Fernando Rabat. Pero usted, Mauricio, me convía y yo estoy aquí de nuevo. Ya, anotado. Cuando quiera. Ya, la primera de varias. Por de pronto nos vemos el 1 de junio en la transmisión que vamos a hacer de ADN desde el mensaje presidencial de Valparaíso. Y yo lo dejo invitado a la cuenta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que va a ser en la ciudad de Talca el 25 de junio. Oye, futbolero además del ministro, preguntó si aquí se sentaba en los tenores. Sí, pues porque hablan de la Unión Española, que es un gran equipo. Gracias, ministro. Gracias por la sintonía también, ministro. Buenos días. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.